Gracias, presidente, honorable consellera, ilustres diputados, diputadas, miembros del Departamento de Cultura, presidentes y miembros de diferentes entidades que hoy nos acompañan. Vilafant. Vilafant todavía no tiene una biblioteca. Creo que estaría muy bien poder echar una mano para que la tuviesen pronto. Nos congratula que para usted, consellera de la Cultura, sea una prioridad y esperamos que así se lo traslade al presidente Torra para que cuando se reúna con el presidente del Estado español pueda utilizar esa parte del 90% del tiempo que se dedica a hablar del procés pues para hablar de cultura. Creo que nos irá a todos muchísimo mejor. Dicho esto, miren, hoy me gustaría poder hablar de cultura y de políticas culturales, porque en realidad eso es lo que nos une a todos aquí, justamente la cultura. Pero, lamentablemente, viendo cómo ha comenzado su intervención, hablaré de lo que consideramos es uno de los mayores peligros que amenazan a Cataluña, al resto de España y a Europa, que es el riesgo de que los nacionalistas utilicéis las instituciones para imponer el relato de una única identidad cultural y lingüística. Su programa de política cultural nacionalista, más allá de las buenas palabras e intenciones que siempre escuchamos en este tipo de intervenciones, es un programa político excluyente. Muchas veces no es lo que se dice, sino justamente lo que se olvida, lo que se relega, como usted decía, al olvido. Dejan el ostracismo, en la precariedad o en el silencio aquellas manifestaciones culturales que no encajan justamente con su ideología. Su política cultural antepone la ideología a la cultura, o mejor expresado, impone su ideología a la cultura. Y usar un ejemplo, y usted también ha hecho referencia a lo que voy a nombrar ahora, el Folk Life Festival de Washington. Con la excusa de un evento cultural pagado, por supuesto, con el dinero de todos los catalanes, usted fue a generar más lío y confrontación, mentir sobre la realidad que se vive en Cataluña y hablar cómo separarse del resto de España. ¿Eso es para usted internacionalizar la cultura catalana? Porque será el objetivo, ¿no? Internacionalizar la cultura catalana. Mire, para nosotros internacionalizar la cultura catalana, por ejemplo, es impulsar Sant Jordi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esa fue una de nuestras propuestas en la legislatura anterior que estuvimos impulsando con toda nuestra energía para que se materializase en el menor tiempo posible. Para nosotros eso es internacionalizar la cultura, entre otras cosas. Pero en realidad, ¿cuál era su objetivo? ¿Ir a hablar del procés? Ni la cultura catalana se reduce a usted, ni puede hablar en nombre de todos los catalanes. Usted renuncia a representarnos a todos en el mismo momento que deja de actuar con objetividad, con neutralidad y pone la institución o la cultura al servicio de su ideología. Usted, consellera, es una experta en confundir su nacionalismo cultural con la cultura catalana. ¿Sabe dónde pone de manifiesto esa confusión? Cuando firma el manifiesto Koiné, cuya idea central es que la lengua catalana debe ser la única lengua oficial en Cataluña. El manifiesto Koiné refleja esa idea propia del nacionalismo más rancio del siglo XIX y principios del XX, que tanto daño y sufrimiento causó a la sociedad europea. Una sola lengua, una sola cultura y una única identidad nacional. Esa es la idea de los nacionalismos y los populismos, el deseo de homogeneidad, pureza cultural y pobreza cultural. ¿Se reafirma usted en esa idea? La de plantear un modelo lingüístico donde el catalán es la única lengua oficial y el castellano es una lengua impuesta por inmigrantes como instrumento involuntario de colonización. Su visión es supremacista, excluyente y fracturadora del modelo social y cultural. Es una visión reaccionaria y sectaria de la realidad catalana. ¿Cómo encaja la declaración de Friburgo con el excluyente manifiesto Koiné? Aunque a Cataluña les pese, por más que les pese, es un territorio culturalmente diverso, con 3 lenguas oficiales, no se le olvide, el catalán, el español y el occitano en su variante aranesa. Por más que usted considere que solo una de ellas, el catalán, merece tal reconocimiento. Cuando usted, como nacionalista, habla de lengua, de cultura, de política cultural, a nosotros nos preocupa lo que usted selecciona para construir lo que llaman cultura nacional catalana y la forma en que jerarquiza los símbolos que le sirven de puente con el pasado y con los que construir la identidad catalana marcada por su nacionalismo excluyente. En su imposición de la identidad nacionalista excluye manifestaciones culturales de enorme significación para la mayoría de los ciudadanos catalanes. Usted relega a un espacio marginal la identidad cultural de miles de catalanes. Sé que es usted una gran admiradora y conocedora de Cervantes, así lo ha manifestado. Como sabe,
Hace unas semanas, los CDR y la CUP impidieron, con violencia, que uno de los mejores cervantistas pudiera dar una conferencia en una universidad catalana, por el simple hecho de que esa diversidad no encaja en el modelo cultural de los radicales. ¿Condena usted los ataques de los CDR y la CUP a actos culturales? Frente a su modelo de ingeniería cultural, desde Ciudadanos reivindicamos el derecho a la libertad y ser culturalmente diversos como valores primordiales de las sociedades modernas europeas y a continuar siéndolo en Cataluña y en el resto de España. Sus políticas culturales fracasan a la hora de atender la inclusión y la diversidad de los ciudadanos catalanes. Así se deduce, por ejemplo, de un estudio realizado por el COMCA que se presentó hace muy pocas semanas sobre participación cultural. Muestra claramente que aquellos que se identifican o cuya lengua habitual es el castellano tienen una omnivoridad cultural más baja. Esto significa que las prácticas culturales de aquellos que tienen el castellano como lengua de referencia son más frágiles y menos intensas. El nivel educativo está relacionado directamente con el consumo cultural. Si los alumnos castellano hablantes fracasan más en su sistema educativo, también tendrán una omnivoridad cultural más baja. Tanto sus políticas educativas como su política cultural muestran un fracaso a la hora de reducir la brecha de la desigualdad y la exclusión cultural de aquellos que se identifican con una de nuestras lenguas cooficiales, el castellano. ¿Me puede explicar concretamente cómo sus políticas reducirán esta brecha en el consumo y el acceso a la cultura? ¿Cuáles serán sus políticas concretas y recursos destinados a la atención de la diversidad cultural? ¿Cuáles son sus políticas de fomento de la diversidad cultural y atención a la multiculturalidad propia de Cataluña? ¿Cómo va usted a reducir esta brecha y fractura social por motivo de lengua de identificación? Miembros del CONCA han advertido públicamente sobre la ausencia de la multiculturalidad en el diseño de sus políticas. Como una consellera con una visión supremacista que afirma un manifiesto que impone la homogeneidad lingüística atenderá a la diversidad cultural. Usted atiende a la diversidad cultural como un simulacro, solo en la medida que se adapta al programa ideológico nacionalista. Este hecho se refleja en cómo subvencionan a dedo a entidades afines mediante chiringuitos como, por ejemplo, la Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural, que en demasiadas ocasiones no cumple las normas de transparencia, de objetividad y neutralidad que debe regir toda actuación administrativa. Concede, porque usted formaba parte de este chiringuito, subvenciones con criterios arbitrarios sin justificar los resultados ni los objetivos alcanzados. Así lo pone, por ejemplo, de manifiesto el informe 7/2018 de la Sindicatura de Comités de Cataluña. Ustedes conceden, a través de este chiringuito, en 2015, 124 subvenciones excluidas de concurrencia. En 2016, 141 subvenciones excluidas de concurrencia. En total, 265 subvenciones por un valor de 18.256.453 euros. Otorgan subvenciones a dedo por un valor de 18 millones de euros, con un sistema que solo es justificable en casos excepcionales. Ustedes, de la excepción, hacen una norma. Esto lo hace careciendo de un plan estratégico de subvenciones, sin cumplir el precepto legal de justificar la imposibilidad de promover la concurrencia, entregando subvenciones a entidades que no cumplen los requisitos establecidos en las convocatorias de subvenciones con concurrencia a las que realmente les correspondería presentarse, beneficiarios de subvenciones que no prestan certificados de intervención cuando así lo exige el convenio, aumentos presupuestarios de hasta un 10% sin justificar, no motivan las puntuaciones de las subvenciones y así suma y sigue. Crean chiringuitos para conceder subvenciones a dedo a amiguitos y entidades afines a su ideología poniendo como excusa la cultura nacional. Siempre destaca lo importante que es la cultura. Hoy lo ha vuelto a hacer, ha dicho que es la cultura es un lugar, tiene que tener un lugar central. A la vista de los presupuestos, la cultura, más allá de ser un recurso retórico al servicio de los intereses nacionalistas e independentistas, no figura entre sus prioridades. No figura entre las prioridades. El departamento cuenta con un presupuesto de algo más de 260 millones, 250, 240. Esa es la oscilación que tenemos últimamente en el departamento. Un insuficiente 0,8 del total presupuestario. Invierten en cultura unos 35 euros por ciudadano. Lejos, muy lejos, de la media de otras regiones europeas. Las actividades culturales aportan, según el valor añadido bruto, unos 3.758 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 2% de la riqueza catalana y da empleo a más o menos unas 167.000 personas. Es imprescindible creer en la cultura catalana como factor económico de primer orden, pero también como valor intangible que supone ser una sociedad culta. Esta creencia en la cultura debe reflejarse en la dotación presupuestaria, que la tendremos o que bien que doblar en inversión por habitante o que tendremos que alcanzar justamente ese 2%. Cualquiera de las dos líneas nos parece bien. Para finalizar,
El mundo de la cultura, el sector cultural, de los profesionales de la cultura, de nuestros creadores, es uno de los sectores más precarizados. Una precariedad que se traduce en una irregularidad de ingresos, en un sistema tributario complejo y poco sensible a las características generales del sector, un clima que ha desincentivado el consumo cultural, una ley de incentivos al mecenazgo desfasada, una normativa laboral poco adaptada al sector. No me extenderé, porque todos somos conscientes de los problemas que afectan al sector. Nuestro partido es sensible a estas necesidades de los profesionales de la cultura y trabaja a nivel estatal para introducir mejoras en la situación de los creadores. Desde Ciudadanos ya impulsamos medidas de alivio fiscal, como la reducción del IVA cultural al 10%, y en la actualidad hemos trabajado y liderado en muchas ocasiones, junto a otros grupos, la elaboración, por ejemplo, del Estatuto del Artista. En este sentido, sí que esperamos que, dentro de las competencias que tenemos como Administración, sean sensibles a las particularidades de las condiciones del sector de la cultura. Dos cuestiones a este respecto, aunque he hablado un poquito de ellas. ¿Cuáles son sus planes y políticas concretas para luchar contra la precariedad laboral del sector cultural? ¿Y cuáles son sus políticas para defender y promover y hacer efectiva la presencia de las mujeres en la creación cultural? En este sentido, quiero destacar el buen trabajo realizado tanto por CIMA como por Dones Visuals, que justamente no encontraron la complicidad del Gobierno anterior y que sí que esperamos que lo encuentren este. Muchas gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.